un tema que se llama, un tema que se llama Protege la vida y los bienes, instalando dispositivos de seguridad en el hogar y en la industria. ¿Listo? Hoy vamos a ver unos elementos que son muy interesantes para el tema de la seguridad, como son la válvula sísmica, como son los filtros, la válvula de alivio, y vamos a también a ver algo que es los estabilizadores para evitar la generación de monóxido, ¿sí? Entonces, esos son los temas para el día de hoy. Bueno, entonces, iniciando con nuestra presentación. Bueno. Recuerden que siempre yo los invito para que ustedes se puedan suscribir al canal especializado para la industria del gas, es el canal de Industria Zuncar, donde escaneando ese código QR ustedes pueden suscribirse y ahí van a tener acceso a muchos otros videos que hablan de muchos temas relacionados con la industria del gas y que les va a permitir a ustedes ampliar el conocimiento, mejorar su experticia y de esta manera poder lograr ser mejores profesionales. Bueno. Todos los productos que se fabrican en industria Zuncar siempre están basados en una normativa. Están basados en una normativa. A lo largo de la historia, aquí podemos ver diferentes logos de la compañía. En los 53 años que ya tenemos, siempre los productos que se han fabricado o comercializado, perdón, han sido fabricados bajo una normativa, ya sean las válvulas, los elevadores, los reguladores para gas natural, para GLP, los conectores flexibles, etcétera. Entre ellos, en el reglamento también se exige que aquellos productos que no tienen un sello de calidad permanente, se les pueda generar una declaración de conformidad de fabricante. Para que un fabricante pueda hacer eso, debe tener un laboratorio. Y nuestro laboratorio además está acreditado bajo la ISO 17025, acreditado por el ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Esto le permite garantizar que esa declaración de conformidad se haga de acuerdo a la normativa. Bueno, entrando en materia, primer elemento que vamos a ver se llama válvula sísmica o válvula antisísmica. Es una válvula de accionamiento automático, ¿cierto? Cuando, perdón, cuando hay un sismo o movimiento telúrico por encima de 6.9 Richter, la válvula se va a activar. Al activarse, va a generar la suspensión del servicio. Esta tiene unas presiones de trabajo. Estas presiones de trabajo son de 0,5 bares o 7.2 PSI. Unas temperaturas de trabajo de -20 a 51 grados. Hay de tipo flanche o bridadas, así como la vemos aquí, o también las hay de tipo roscado. Eh, y aquí ven ustedes una cadenita que es como un nivel, ¿cierto? Ustedes de pronto saben manejar más eso, un nivel para cuando se están echando las paredes. Esta cadenita aquí nos indica eso mismo, cuál es la posición y si ha quedado muy bien instalada. En este caso, conexión vertical ascendente quiere decir que después del regulador de primera etapa o de única etapa es donde yo coloco la válvula antisísmica, porque la presión de trabajo máxima es de 7.2 PSI. ¿Listo? Entonces, digamos, esas son las características. ¿Por qué es importante la válvula antisísmica? Miran esta estadística que les traje acá. Esta es de la NFPA. La NFPA es la National Fire Protection Association. Esa es una asociación para la protección contra el fuego. Y en esta clasificación, solo les he traído los tres primeros lugares de la tabla, donde nos habla que cuál ha sido
los incendios o explosiones más mortales del mundo, o sea, que hayan generado mayor cantidad de muertos. Acá se excluyen obviamente los bombardeos y los ataques en tiempos de guerra, y solamente se habla de incendios por causas o accidentes. Primero de todos el evento fue un terremoto provocando incendios que causaron la mayoría de las muertes en Tokio, Yokohama, en Japón, el 1 de septiembre de 1923, generando 142.807 muertos debido a incendios generados por un terremoto. El segundo lugar está también un terremoto también en Tokio, causando incendios que causaron la mayoría de las muertes. Eso fue el 21 de marzo de 1857. 107.000 muertos. O sea, la tabla de mayor número de muertos y las fechas. El tercero ya se debió a una causa diferente, que fue por una explosión química de una central nuclear. Eso fue en Kiev, Rusia, el 26 de abril de 1986. Las muertes, 31 muertes inmediatas y entre 7.000 y 8.000 muertes de trabajadores de limpieza. Pero si se fijan, los dos primeros lugares están ocupados es por terremotos. Y eso se debe a que el terremoto, cuando hay un terremoto, el movimiento de la tierra lo que hace es generar rupturas de las tuberías de gas. Y esas rupturas de tuberías de gas hace que el gas pues genere incendio. Entonces realmente la mayoría de las muertes no son generadas en sí por el terremoto, sino por los incendios que se generan después del terremoto. Y por eso lo vemos acá en estas estadísticas, 142.000, 107.000 muertos, bastantes muertos. De ahí la importancia de la instalación de una válvula sísmica. Mira, esto sucedió en México. Después del terremoto, los incendios generados por el terremoto o los que se generan después del terremoto, realmente son los que generan mayor daño y destrucción hacia la propiedad y sobre todo hacia las vidas. Entonces, de ahí la importancia de la instalación de una válvula sísmica. ¿Cómo funciona? Aquí les traje un video donde muestra cómo es el funcionamiento de una válvula sísmica. Recuerden que la válvula sísmica ahora se está siendo utilizado de una manera significativa, sobre todo las aseguradoras solicitan que se instalen válvulas sísmicas o antisísmicas, como también se le llama, porque para poder asegurar el establecimiento y poder cobrar la prima, digamos, para poder generar el seguro, exigen que en el panorama de riesgos que se hace, si hay una instalación de gas, se coloquen las válvulas sísmicas porque pues un terremoto pues es inevitable, en cualquier parte del mundo puede suceder. Entonces, ¿cómo funciona una válvula sísmica? Miren el video. Flujo va de abajo hacia arriba. Ahí vemos el sismo, mueve una esfera, está en equilibrio, activa el sistema y cierra el paso de gas. Así es como funciona la válvula sísmica. El rearme de la válvula sísmica es manual. ¿Cómo se hace? Se ala este eje y de esa manera vuelve y queda aquí engatillado. Se debe cerrar la válvula a la entrada o aguas arriba para proceder a hacer el rearme y luego sí se puede volver a abrir la válvula de servicio. Así es como funciona la válvula sísmica. Aquí la vemos instalada. Por ejemplo, aquí se instaló para un centro comercial en la ciudad de Pereira, centro comercial que se llama Palo de Agua. Entonces, aquí vemos cómo la válvula sísmica con esta nivel o esta cadenita que ven acá me está indicando si ya quedó bien instalada y cuál es la posición de montaje.
Entonces, ahí me está indicando que la posición de montaje es el flujo va de abajo hacia arriba. La cadena debe quedar aislada del orificio. Si esa cadena queda pegando los bordes del orificio, quiere decir que quedó mal instalada, porque se va a activar a un sismo menor. Recuerden que se activa por encima de 6.9 Richter. Ahí es cuando se activa la válvula. Entonces, si ella queda tocando los lados del orificio, ¿qué va a hacer? Que, por ejemplo, cuando pase un carro pesado y la vibración que a veces genera en el suelo, un camión o un carro pesado, pueda generar la activación de la válvula, generando una falsa alarma o un falso activación del corte. Entonces, esto me indica cómo se debe instalar de una manera correcta. El rearme, él trae aquí como una especie de armella, es roscada, entonces se introduce, se gira, se rosca y con el orificio de la armella se ala. Cuando se ala, ya queda rearmada, la esfera queda en posición. Y se debe hacer después de instalada, porque mientras se está instalando, pues la válvula se va a activar. Ya después de que está instalada, se debe rearmar con esa armellita, roscando la parte interna, alando, y ya de esta manera queda lista la válvula sísmica. Y ahí se puede proceder a abrir la llave de paso para permitir la gasificación del sistema. Segundo elemento de seguridad, los filtros. ¿Para qué me sirven los filtros? O sea, recuerden que siempre en las redes de gas, sea gas natural o gas propano, eh, van a existir contaminantes, siempre van a haber contaminantes. Aunque se debe realizar la purga, ya sea en la línea interna o en la red externa, antes de instalar el regulador, siempre se debe realizar la purga. Ya, gracias. Entonces, como los redes siempre van a estar presentes los contaminantes, es muy práctico y esto extiende los tiempos de mantenimiento porque obviamente uno cuando va a instalar un filtro uno tiene que justificar en el proyecto por qué. Entonces el filtro siempre es necesario porque el filtro me permite evitar que ingresen contaminantes a los equipos, a las válvulas, que las válvulas, ¿qué pasa? Cuando les ingresa tierra o esas partículas de mugre, van a rayar la cobertura del latón que impide la hermeticidad porque el cono y el cuerpo están unidos por una grasa en las válvulas de paso de cada uno de los quemadores de la estufa, etcétera. Entonces el filtro evita que esos contaminantes ingresen allá y que se me vaya a disminuir la vida útil de la estufa, de la válvula de la estufa, o la válvula de las estufas industriales o comerciales. Entonces, es importante instalar el filtro para evitar que esos contaminantes que siempre están presentes en las redes vayan a parar, uno, al regulador, afectando el bloqueo del regulador y generando sobrepresiones. Y segundo, para evitar o disminuir que se disminuya la vida útil de las válvulas, sean electroválvulas o las válvulas manuales. ¿Qué características tienen los filtros? Tienen una capacidad estándar de 50 micrones, pero se pueden solicitar para 20, 10 o 5 micrones. Diferente, trabajan en unas temperaturas de -20 a 60 grados. Vienen en conexiones roscadas desde media hasta 2 pulgadas y conexiones bridadas de 65 milímetros, 80 y 100 milímetros. Tiene la opción para hacer la toma de la presión diferencial. Entonces, ¿qué es una presión diferencial? Se coloca un manómetro diferencial antes y después del elemento filtrante, por eso acá tienen dos puntos, ¿sí los ven? Dos puntos
aquí lo vemos, tienen dos puntos para la toma de presión antes y después del elemento filtrante. ¿Para qué? El manómetro diferencial nos va a indicar cuando su lectura sea alta. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá en la entrada y la salida. Si el flujo está pasando bien, no importa la presión, pero si el flujo está pasando correctamente, el diferencial de presión va a ser bajito, muy pequeño, porque está el elemento filtrante. Pero cuando el elemento filtrante se empieza a saturar de contaminantes, de mugre, ¿cierto? Todos esos contaminantes que él retiene. Entonces, cada uno de esos orificios, cuando se empiezan a tapar, a tapar, a tapar, a tapar, el manómetro diferencial empieza a aumentar, a aumentar. Y cuando ese manómetro diferencial tiene una lectura alta, pues ya nos está indicando que debemos cambiar el filtro o el elemento filtrante, alguno de los dos. Bueno, recuerden que en el chat pueden hacer sus preguntas. A ver, revisando el chat a ver si hay alguna pregunta en este momento, si tienen alguna cuestión. Bueno, ¿qué hace el elemento filtrante o el filtro? Evita que las partículas de mugre, aquí vemos diferentes reguladores, por ejemplo, afectados, dañados, a veces si tienen válvula de alivio, pues la válvula de alivio activada debido a contaminantes. Cuando ingresan contaminantes, aunque los reguladores tienen una malla filtro, ¿sí? Aquí la podemos ver, tienen una malla filtro. Esa malla filtro tiene una capacidad de filtración de 180 micrones. 180 micrones, o sea, partículas que tengan ese tamaño o inferior a 180 micrones. Mayor a 180 micrones van a ser retenidas y las que tengan un tamaño inferior a 180 micrones, pues van a atravesar, se van a ubicar acá entre el labio y el sello émbolo. Van a impedir que el regulador haga el bloqueo efectivo, como lo vemos en estos diferentes ejemplos. Aquí se ve donde el labio, ¿cierto? Estrella contra el sello y como todas esas partículas de mugre que vemos ahí como óxido, polvos finos que atravesaron la malla filtro, se ubican ahí, erosionan el caucho, impiden un bloqueo efectivo y permiten que la presión de entrada se filtre. Cuando él intenta hacer bloqueo, se filtra porque ahí hay mugre que impide un bloqueo efectivo y ese aumento de presión aguas abajo, o sea, hacia la recámara interna y a la salida hacia el medidor o los equipos que tengan instalados, hace que se active la válvula alivio, o sea, se separe la base diafragma del diafragma. Pero ya ahorita se los muestro. Quiero aquí resaltar esto que he traído acá es de diferentes reguladores que se han dañado por el ingreso de contaminantes. Se les activó la válvula de alivio y tuvieron que cambiarlos. Cuando a un regulador se le activa la válvula de alivio debido a esos contaminantes, por no haber instalado filtros o no haber hecho los procedimientos de purga, etcétera, esos contaminantes ingresaron al regulador entre el sello y el labio y activaron la válvula de alivio, generando el cambio del regulador. Polvo, óxido, partículas de mugre, partículas de arena que tengan un tamaño inferior. Esto era lo que encontrábamos antes, ya, partículas de arena. Ahora con esta nueva malla, ya las partículas de arena no se encuentran, pero partículas más finas, de tamaño inferior a 180 micrones, sí atraviesan la malla, impiden un bloqueo efectivo y hacen que la válvula de alivio se active. Aquí lo vamos a ver con el regulador en animación, ¿cierto? Aquí está el regulador recibiendo presión. Si es un regulador de GLP como el R4 Yasaki, por ejemplo, o el R100, ustedes lo encuentran ahí en constructor, eh, o el R20, lo mismo. El R18 son reguladores que si le ingresan contaminantes, van a impedir un bloqueo efectivo y van a hacer que su válvula de alivio se active.
Entonces aquí vamos a ver el funcionamiento del regulador. Ahí están dinámicas. Aquí ingresa alta presión, ¿cierto? Y al pasar por ese orificio pequeño, se genera una caída de presión, ¿cierto? Al pasar esta área mayor, pues por ese orificio pequeño pasan, por ejemplo, imaginémonos que este es el R4 Yasaki. Entonces está conectado al cilindro. Entonces ingresa la presión del cilindro que son 80 psi, o 90 psi, o 100 psi. Y cuando pasa por este orificio pequeño a esta área mayor, todas esas moléculas de GLP en este caso se expanden y hace que la presión se caiga. Ya pasa de 60 psi, por ejemplo, a 28 milibares u 11 pulgadas columna de agua, que es la presión para el trabajo de GLP. Entonces, ahí está funcionando en condiciones dinámicas. Entonces, miren la pantalla. Cuando se cierran las válvulas, ya no hay consumo, caudal cero, ¿sí? El diafragma sube, el balancín empuja el émbolo y estrella el sello émbolo contra el labio, generando el bloqueo o la presión estática. Y acá, que era lo que veíamos en la imagen anterior, que eran estos sellitos de color negro y la marca del labio, ahí es donde los contaminantes se ubican entre el sello y el labio, impiden que el regulador bloquee y la presión se sigue filtrando. Entonces empieza a aumentar hasta que la base diafragma se separa del diafragma y el gas sale a la recámara superior y sale por el venteo. Pero ahí se activó fue el sistema de seguridad de válvula libre. ¿Debido a qué? Al ingreso de contaminantes. Entonces, el 80% de los reguladores que son desmontados en las gaseras, la causa que genera la activación de la válvula de alivio, el 80% de esos es contaminantes. De ahí la importancia de instalar filtros. Mejora la combustión, aumenta la vida útil de los válvulas y electroválvulas y extiende los tiempos de mantenimiento. Evita que esos contaminantes ingresen, porque recuerde que la malla es de 180 micrones, pero el filtro es de 50 micrones y se puede pedir a 20, 10 o 5 micrones. Entonces, pues va a ser siempre efectivo para limpiar los contaminantes que recuerden que siempre van a estar presentes en los sistemas de conducción de gas. Aquí vemos otro regulador en corte, pero son todos similares. Cómo él se encuentra en bloqueo, ¿cierto? Está haciendo hermeticidad. Y cómo aquí la base diafragma y el diafragma que están unidas, cuando se activa la válvula de alivio, se separan, permiten que el gas pase a la recámara superior y salgan por el venteo. Recuerden que venteo no es válvula de alivio, ¿no? Venteo es un orificio que todo regulador tiene en la recámara superior y válvula de alivio es un sistema de seguridad que algunos reguladores tienen, otros como los estabilizadores, pues ellos no tienen válvula de alivio, ellos tienen otro sistema de seguridad que se llama cierre o cierre proporcional, que ahorita lo vamos a ver, que también sirve, por ejemplo, para evitar la generación de monóxido. ¿Listo? Entonces, esa es la activación de la válvula de alivio. Y eso es debido al ingreso de contaminantes. De ahí la importancia de instalar filtros, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos, por ejemplo, en el montaje en el centro comercial Palo de Agua, donde se tiene instalado un regulador. Aquí vemos el filtro para esta línea matriz, otro filtro para la otra línea matriz. Entonces, es importantísimo la instalación de los filtros. Por ejemplo, todos los Citygate de las estaciones de gas natural tienen filtro y las estaciones de distribución de GLP también es recomendable instalar el filtro. Muchos lo instalan, eh, pero siempre debería quedar como política instalar siempre el filtro para, como te digo, aumentar la vida útil de las válvulas de bola, de las electroválvulas, aumentar los tiempos de mantenimiento, evitar que haya un bloqueo inefectivo en los reguladores, que se active la válvula alivio, que una filtración te pueda hacer un cambio al regulador. Y obviamente si se daña el regulador, pues es muchísimo
más costoso. Por eso instalar un filtro debería ser como una normativa para obligar y evitar que se me vaya a dañar un regulador que es mucho más costoso. Entonces, la importancia de también tener un filtro. Ahí los filtros los van a encontrar en sistema roscado, media, 3/4, 1 pulgada, pulgada y cuarto, pulgada y media, y 2 pulgadas también disponibles. Bueno, tercer tema, las válvulas de alivio. Las válvulas de alivio, que son los elementos, hay de dos tipos. La válvula de alivio incorporada en los reguladores, que es un sistema de seguridad, y ya lo veíamos en los reguladores que les acababa de mostrar. Y otras son las válvulas de alivio externas, que son estas, donde debemos instalar válvulas de alivio. Por ejemplo, a la salida de los reguladores pilotados. Es muy común encontrar, por ejemplo, que muchos de los reguladores de tipo pilotado o de tipo ajustable, como los rojitos que se utilizan para GLP, ellos, al ser ajustables, pues no tienen una válvula de alivio calibrada en un parámetro específico, ¿cierto? Entonces, la válvula de alivio se debe instalar y de esta manera dejar con una protección el regulador. Un ejemplo, cuando los reguladores son ajustables, ¿cierto? Se puede, como el caso del pilotado, se puede ajustar entre 5 hasta 30 PSI. Entonces, como él no tiene válvula de alivio, la válvula de alivio debe colocarse entre 1,7 veces esa presión que yo ajusto hasta máximo 3 veces esa presión que yo ajusto. Entonces, aquí está el ejemplo, por ejemplo, para 5 PSI. Si yo tengo un regulador que ajusto a 5 PSI, como son la mayoría de los reguladores comerciales o multifamiliares, esa es la presión que me dice el reglamento de instalaciones de gases, debo llevarlo a 5 PSI. Y como este regulador no tiene válvula de alivio, entonces se le instala una válvula de alivio. Por ejemplo, si se ajusta en la presión de salida en 5, la válvula de alivio debe estar entre 8,5 a máximo 15, ¿cierto? Máximo 3 veces la presión de salida. Es para aprenderlo más fácil, lo multiplicamos por 2 la presión de salida y ahí ya vamos a encontrar cuál es la presión nominal de, que va a tener la válvula para esa presión de salida. Entonces aquí lo tenemos como ejemplo. Si la presión de salida es 5, su válvula sería de 10. Si la presión de salida es más alta, por ejemplo de 10, ya la presión de salida debería ser entre 16 a 22 o 23 a 31. Entonces hay de 10, de 18, 26, 38 o 261 de alta presión. Hay para todos los tipos de presiones que se manejan. Entonces, esto me permite, a través de un elemento que realmente es económico, porque si uno compara el precio de una válvula de alivio contra el precio de un regulador, o protegerme una instalación que te va a evitar, por ejemplo, que te dañe un medidor o los reguladores asociados, eso no tiene precio, como dice la propaganda. Porque con una inversión más baja ya proteges de sobrepresiones todo lo que esté aguas abajo del regulador de primera etapa. Pues instalando una válvula de alivio te permite proteger todo el sistema. Y lo mismo se recomienda cuando vayan a instalar reguladores de tipo ajustable de GLP. Estos reguladores, por las recomendaciones también de la NFPA, en este caso la NFPA 58 y 54, nos dice que después de la primera etapa es recomendable instalar una válvula de alivio, ¿cierto? Que te permita garantizar que ese sistema, en el caso eventual de una sobrepresión, la válvula active y evite que esa sobrepresión me dañe otros equipos. De ahí la importancia de instalar y manejar las válvulas de alivio. Ellas tienen una conexión de 1/4 NPT. Esta sola viene en conexión de 1/8, pero casi todos vienen de manera estándar en 1/4 NPT.
Bien, bueno, en el caso de los reguladores estabilizadores, ¿cómo ellos también me protegen? Entonces, en el caso de los reguladores estabilizadores, ellos me protegen de la generación de monóxido y de las sobrepresiones, pero en el caso es, hablando de seguridad, el monóxido es el que yo más debo cuidar. ¿Por qué? El monóxido es inodoro, incoloro, ¿cierto? No lo puedo oler, no lo puedo saborear. Se forma solamente en un proceso de mala combustión, o sea, cuando le falta oxígeno al proceso de combustión. Ahí es cuando se va a generar el monóxido. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado. ¿Cómo los reguladores estabilizadores me evitan la generación de monóxido por sobrepresiones? Pues cuando uno le instala el regulador, ya sea por ejemplo un regulador R2T, que ustedes lo encuentran allá en Soymac, lo instalan asociado a los equipos, a la cocina o al calentador. Es un equipo que te va a proteger de sobrepresiones. ¿Cómo lo hace? Cuando las presiones a la entrada aumentan, como lo vemos acá, pues aquí está la presión en la columna X y en el eje Y, perdón, y en el eje X están los caudales. Para este caso del Rack Pro de 3/4, acá simplemente se ha colocado un ejemplo. Aquí, por ejemplo, con una capacidad de 10 metros, presión de entrada de 5 psi. ¿Qué pasa cuando la presión del regulador de primera etapa aumenta? En un regulador que no sea de cierre proporcional, cuando aumenta la presión a la entrada, aumenta también la presión a la salida, generándome desprendimiento de llama y monóxido. Mientras que los estabilizadores no hacen eso. Aquí lo vemos, mira, una presión más alta, 7,25 en el mismo consumo. En vez de aumentar la presión, ¿cierto? Que venía aquí en 23 milibares, antes disminuye, baja como a 22,5. Esa es la gran ventaja que tienen todos estos reguladores estabilizadores, Rack Pro, el R2T, el R2T obviamente de manera proporcional, porque se puede alimentar desde 35 milibares hasta 3 PSI, entonces 2 PSI la presión ideal, pero igual es proporcional. Si ese regulador de primera etapa se daña y empieza a aumentar la presión, él va a disminuir la presión, evitando que se vaya a generar monóxido. Entonces, esa es una gran ventaja, porque pues el evitar que se genere monóxido está dando la garantía de que yo voy a proteger de una muerte o enfermedades, ¿no? Eso es algo que es grave. Realmente el reglamento de instalaciones de gases combustibles se generó por la gran cantidad de muertes por monóxido. Por eso es que toca tener mucho cuidado cuando uno trabaja, por ejemplo, equipos con presiones más altas. Sí, por ejemplo, los wok, o los chifas, esos restaurantes chinos. O equipos hechizos que no, eso póngale la presión directa del cilindro y le ponen es una válvula de aguja y estrangular eso allá. Pero esos sopletes o esas llamas así altas, ¿qué pasa? Como tiene tanto combustible, tanto hidrocarburo saliendo por ese fisto, se consume rápidamente el oxígeno del ambiente y se empieza a generar monóxido. Por eso es que la RTO, la revisión técnica obligatoria, mide tres aspectos fundamentales. Uno, la presión. Dos, hermeticidad. Y tres, monóxido. Eso es lo que nos hacen periódicamente, cada 5 años, en la revisión quinquenal. Aquí les traigo esta noticia para que ustedes se den cuenta que esto es, así como decirlo, serio. Esto genera mucha muerte. Esta fue la última que yo tuve conocimiento y por eso la traje aquí para que ustedes se den cuenta la importancia de evitar el monóxido
porque pues las consecuencias que puede generar. Más detalles sobre esto que ocurrió en este municipio en Cundinamarca. Nos conectamos a esta hora con Claudia Marcela Riaño, la hermana de Daisy. Claudia, buenos días, bienvenida a Noticias Caracol. Inicialmente, pues nuestra solidaridad y pésame por su hermana. Muchísimas gracias, Azucena, por toda su colaboración. Yo estoy acudiendo a los medios de comunicación para informar la situación de mi hermana, porque esto puede sucederle a cualquier persona. Mi hermana viaja a Manta con su novio el día sábado 9 de abril. Luego de que él estaba trabajando como árbitro de fútbol pitando unos partidos, se dirigen al gambling después de que estaban en una piscina. Cuando llegan al sitio, había un calentador de gas que estaba muy mal instalado con un tubo de PVC. Pues ellos tomaron la decisión de abrir el calentador, pues sin imaginarse que ese calentador tenía escape. Al día siguiente, pues mi hermana desafortunadamente no despierta hasta casi 1, 2 de la tarde, es cuando el dueño del gambling intenta como golpear a ver qué era lo que sucedía y como no responden, rompen el vidrio y ahí es cuando encuentran a mi hermana y a mi cuñado pues casi que agonizando. Yo simplemente hago un llamado para que se haga justicia porque nosotros hemos sido revictimizados de todas las maneras, la policía, la SIJIN, nosotros no tenemos en este momento ninguna respuesta de las autoridades. Mi hermana era una mujer llena de sueños, con un proyecto de vida, era una mujer muy amorosa. Nosotros como familia hemos estado muy tristes frente a esta situación y queremos que realmente las autoridades determinen qué fue lo que sucedió con mi hermana y que todas las personas que están haciendo estos tipos de gambling, pues que se haga realmente unas acciones para revisar qué es lo que está pasando con estos sitios, que cumplan con los requerimientos. Claudia, según ustedes, la causa de la muerte de su hermana fue el aire acondicionado. El calentador, Azucena, es un calentador a gas. Cuando nosotros fuimos nuevamente al sitio, ellos ya lo habían desinstalado. Todo el tiempo manifestaban que había sido por consumo de sustancias psicoactivas y mi hermana no presentaba ninguna sustancia en su cuerpo, ni tampoco mi cuñado. Entonces, realmente a mí lo que me ha parecido es que hay una negligencia terrible frente a este caso. La fiscalía no se ha pronunciado, la policía tampoco, y el forense, cuando yo estuve reclamando el cuerpo de mi hermana, el forense todo el tiempo informó que el cuerpo de mi hermana tenía monóxido de carbono. Lo que pasa es que las pruebas salen hasta dentro de 90 días. Sí. Entonces a mí eso me ha parecido muy raro porque hasta dentro de 90 días nos van a entregar los resultados. Sin embargo, el forense dice que el cuerpo de mi hermana tenía todos los signos del tema del monóxido de carbono. Claudia, cuéntenos cuál es la situación, cómo se encuentra el novio. ¿Está en una UCI? Sí, él está en una UCI. Él es sacado del gambling aproximadamente a la 1, 2 de la tarde. La verdad, pues nosotros estamos agradeciéndole a Dios que le haya dado esta nueva oportunidad, pero él se encuentra en UCI muy mal porque él tuvo infarto cerebral, sus pulmones y su cerebro obviamente por el tema del monóxido están muy afectados. A él lo desentubaron, estamos esperando respuesta para que pues se mejore, pero no sé realmente cómo van a ser las secuelas. ¿Ustedes pudieron llegar hasta ese municipio y ver las condiciones en las que estaban, el glamping? Así es. ¿Hablaron con el dueño del glamping? Nosotros tuvimos que hacerlo con las uñas, Azucena, porque no tuvimos acompañamiento de ninguna autoridad, Cuando nosotros nos dirigimos al sitio que queda a 5 minutos del casco urbano, pues nos dimos cuenta que son sitios que están haciéndolo sin ninguna normas. Están creando y haciendo una cantidad de gambling con el tema de naturaleza, con el tema de ecoturismo, y eso atrae a los turistas, pero sin ninguna condiciones, sin ninguna reglamentación. No sé quiénes son las personas encargadas de hacerle seguimiento y control a estos sitios. Cuando nosotros llegamos al sitio ya el calentador lo habían desinstalado, pero cuando el forense a mí me deja ver las fotos, sí se encontraba el calentador dentro del gambling. Entonces me parece muy triste, muy triste, que las autoridades nos han dejado abandonados frente a eso. Yo le pido a los entes territoriales, a la gobernación de Cundinamarca, a todas las entidades que por favor hagan un seguimiento para que esto no ocurra. Esto le puede pasar a cualquier persona porque ahora esto está en boom. Entonces yo simplemente hago un llamado a que se haga justicia, que lo de mi hermana no quede impune. Claro, ¿quiénes hicieron la inspección en ese momento? ¿Usted sabe? En el primer momento lo hizo la policía de Manta,
Luego de eso fue la SIJIN, quien hace el levantamiento del cuerpo de mi hermana, y luego queda a disposición de la Fiscalía. Pero eso ocurrió el 9 de abril, Azucena, y estamos a 20, y no... Bueno, ya los otros temas que ellos tratan ahí, pero es para que ustedes vean la importancia y ellos lo comentaban ahí. Uno, el tema de la técnica y el conocimiento, ¿sí? Lo están haciendo de una manera muy arbitraria, de pronto con conceptos muy básicos y mira lo que generaron por no prepararse, por no estudiar. Por eso el reglamento, lo que te dice el reglamento es que las personas que intervienen en una instalación deben tener su carnet de competencias. Es por esto mismo, es para evitar esas muertes. Utilizar elementos de seguridad, como los hemos mostrado acá, el tema de los filtros, la válvula antisísmica, los estabilizadores de presión. Estos también evitan la generación de monóxido. Trabajar con las presiones adecuadas en cada uno de los sistemas de distribución. En el caso del R12T, es un regulador asociado que te va a evitar, con su sistema de cierre proporcional, evitar la generación de monóxido por sobrepresiones. Es importante que lo tengamos en cuenta también como elemento de seguridad. Ahora hay una nueva versión del regulador R12T. Actualmente ustedes encuentran todavía esta versión, ¿cierto? En los almacenes, que no se puede instalar así, con el limitador de venteo apuntando hacia abajo. Cuando ya empiece a llegar el nuevo limitador de venteo que viene incorporado, sí se puede permitir la instalación del limitador apuntando hacia el suelo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque es una mejora que tiene el regulador, pero pues en los almacenes todavía encuentran ustedes la versión anterior, entonces no se puede instalar todavía así, ¿listo? Lo van a encontrar así, mira, con el limitador de venteo. El equipo es muy bueno, es muy funcional, evita la generación de monóxido, desprendimiento de llama. Este es el cuidado que se debe tener, de no instalarlo con el limitador de venteo apuntándose al suelo. Ya cuando llegue la nueva versión sí lo podrán hacer. Bueno. Eso es todo lo que teníamos para el día de hoy. Voy a mirar el chat a ver si tenemos alguna pregunta. Aquí no tengo ninguna pregunta. Listo. Creo que por el momento no tenemos. Igual recordarle a todas las personas que pueden ir dejando sus apuntes, sus dudas por el chat y Mauricio nos da respuesta. Así es. Bueno, entonces eso es todo por el tema de hoy. Aquí les dejo mi número celular y contacto. Recuerden nuevamente suscribirse al canal especializado para la industria del gas. Aquí está el código QR para que se puedan suscribir. También estamos en Facebook, LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Pueden ver ahí otros videos también que hemos compartido. A ver, alguien escribió por acá. No, muchas gracias, ¿no? A ustedes. Espero que les haya servido. Y mirar, conocer esos nuevos elementos de seguridad, porque a veces pasa, ¿no? Los enfrentan o los encuentran y no saben cómo se instalan, para qué se utilizan, cómo se operan, cuál es el beneficio que tiene. Entonces, la importancia del uso de esos elementos de seguridad, como son los filtros, la válvula sísmica, la válvula de alivio, los estabilizadores de presión. A todos una feliz noche. Listo, muchísimas gracias. Y antes de cerrar este espacio, nuevamente invitar a todas las personas y los socios que están conectados que visiten nuestro sitio de Academia Constructor. Allí van a poder encontrar muchas herramientas que los van a ayudar a potencializar sus conocimientos, a empoderar su formación. Entonces, por el chat les comparto el link. Recuerden que tenemos cursos certificados y muchos recursos y herramientas que les pueden ayudar. Y antes de dar por finalizado este espacio, también agradecerte a ti, Mauricio, por el tiempo y por compartir pues todos estos datos con nosotros. Y también agradecerle a todas las personas que están conectadas y nos vemos en una próxima. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.